ser identificadas, la mayoría, bueno, un porcentaje muy bajo no pudo ser identificado debido a que sus cuerpos estaban muy calcinados. Lo único que sobrevive a un incendio de nuestro cuerpo son los dientes. Entonces, la solución que se planteó en ese momento fue llamar a los odontólogos de estas personas. Entre esos se llamó al odontólogo Oscar Amoedo, que era el odontólogo de una duquesa, y él tenía la carta dental de esta duquesa en vida. Entonces él llevaba como el historial de cómo lucían sus dientes escrito en su carta dental. Y eso fue lo que él hizo, cotejar cada uno de estos cuerpos que no habían sido identificados con respecto a su carta dental. Él comenta que tuvo que cotejar alrededor de 30 a 40 cuerpos antes de encontrar al cuerpo de la duquesa. Entonces, a partir de este momento, se dieron cuenta de la gran importancia que tienen los dientes para poder identificar a una persona, si esta persona cuenta con un historial odontológico, una carta dental, porque cuando un cuerpo es enterrado, es calcinado, los huesos, o sea, todo el material que los compone, el tejido, todo, pues se desvanece, pero los dientes es el único tejido que queda o que sobrevive, que sobrevive a la humanidad, a la humedad, a la tierra, al fuego. Entonces, de aquí nació la odontología forense. Ahora, pues debido a esta gran importancia que se notó, a nivel internacional se habla del uso apropiado de los dientes para la identificación humana. Los métodos clásicos para la determinación de la edad biológica, por lo general, han sido desarrollados usando información de poblaciones diferentes a las de nosotros los que somos de Latinoamérica. Entonces, lo que se quiere es poder hacer una muestra, estudios a nivel de Latinoamérica también, para poder extraer la información de las mediciones y disminuir el rango de error que se obtiene al usar métodos que han sido desarrollados en países europeos. Mi metodología fue la siguiente. Se realizó una revisión bibliográfica, hicimos el análisis de muestras, en donde nosotros tuvimos una muestra de 48 piezas monorradiculares. ¿Qué quiere decir monorradiculares? Que son de una sola raíz. En este caso pertenecen a los monorradiculares, los incisivos, los caninos, incisivos centrales e incisivos laterales. Bueno, las personas que hicieron parte de esta muestra fueron 45 individuos de 18 a 81 años. Esta muestra fue exhumada en el 2002 en el Cementerio Central de Bogotá y pertenece a la perita odontóloga Luz Dalia Escobar, de uso académico. Perdón. Bueno, luego nosotros lo que hicimos fue implementar el método de la Mendín. Esto se llevó a cabo en el laboratorio de identificación humana de la Fiscalía Seccional Pereira. En este caso fuimos 3 observadoras, fueron 2 odontólogas y quien les habla, y usamos 2 instrumentos. El método original solo usa el pie de rey o vernier, y nosotros quisimos implementar un macroscopio de comparación que tenían en la fiscalía. Posteriormente lo que hicimos fue calcular incertidumbres, luego hicimos la construcción de nuestras bases de datos a partir de cada uno de los instrumentos. Finalmente hicimos el entrenamiento y evaluación de las técnicas, en este caso de aprendizaje de máquina, y finalmente se hizo el análisis de cada uno de ellos. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el método de la Mendín? Bueno, el método de la Mendín consiste en realizar
tres mediciones de tres alturas, la primera es la altura de la raíz, que va desde la región de la periodontosis hasta el final de la raíz. Cabe mencionar que la muestra original era de 50 dientes, pero al revisar cada uno de estos, había un diente que tenía la punta de su raíz rota, no estaba completo, entonces lo descartamos. Y había otro diente que pertenecía a personas que estaban fuera del rango de edades que se tenían en el método. Este método tiene un rango de edades para realizar la medición. Se debe hacer en personas mayores de 20 años hasta los 65 años. Nosotros quisimos incluir sujetos que tuvieran desde 19 hasta 81 años para ver qué podíamos encontrar. Y una de las características que encontramos fue que esta translucidez que podemos observar físicamente con un cambio de color o por medio del negatoscopio, como lo vemos en esta imagen, en ese caso no existía. ¿Por qué? Porque no era una persona mayor de 20 años, entonces su translucidez no se podía observar. Entonces la primera característica fue la altura de la raíz, luego la altura de la periodontosis, que es muy pequeñita, es lo que se ve más oscuro en el diente, y luego sigue la altura de la translucidez radicular, que es la que podemos observar con el cambio de color o con el negatoscopio. Ahora nosotros, ¿qué quisimos hacer adicional? Quisimos realizar la medición de estas alturas usando un negatoscopio. Bueno, en este caso la imagen se ve un poco distorsionada, pero aquí en esta parte salía la medición de cada una de las tres alturas y podemos observar un poco de dónde hasta dónde consiste la altura, por ejemplo, de la periodontosis, que es este pedacito. Luego sigue la altura de la raíz, que va desde acá hasta el final. Y por último es la altura de la translucidez, que la podemos ver demarcada desde este punto hasta este punto de acá. Como lo había comentado anteriormente, todas las medidas se realizaron bajo la orientación y supervisión de las odontólogas, siguiendo los parámetros de la guía de buenas prácticas de laboratorio en Risaralda. Y esta es la ecuación que se usa para calcular la edad. Entonces, a partir de las tres alturas se va a calcular la periodontosis y la translucidez. Y luego con la periodontosis y la translucidez lo que se va a hacer es calcular la edad de la persona, la edad biológica. Bueno, aquí es importante mencionar que la información que nosotros usamos para las técnicas de aprendizaje de máquina fueron tanto la altura de la periodontosis, la altura de la raíz, la altura de la transparencia radicular y además de eso la periodontosis y la translucidez. Descubrimos que de alguna manera las medidas directas, predominaban los mejores resultados en las técnicas de aprendizaje de máquina, entonces simplemente lo que hicimos fue usar las tres alturas directas para calcular o disminuir el error en la estimación de la edad. Bueno, en este caso les mostraba la aplicación de Regression Learning de MATLAB. En esta aplicación lo que hacemos nosotros es cargar nuestro archivo PDF, CSV de Excel con la información de las alturas como características y además de eso teníamos la información de la edad cronológica de los sujetos al momento de hacer el entrenamiento y la prueba de cada uno de ellos. Si quieres te paso mi compu, Rogelio. Sí. Es que se ve.
Si tienen alguna pregunta en lo que se carga la presentación, yo sí tengo una. Oye, con los años no cambia el color, o sea, dientes que lleven ya mucho tiempo enterrados, no son más amarillos, más transparentes, más. No se altera el color del diente. Es lo único que se conserva tal y como está. No importa cuántos años lleve el cuerpo ya ahí enterrado. Sería una buena pregunta para las odontólogas, pero yo creo que no. Creo que no porque, de hecho, trabajan con personas que fallecieron hace mucho tiempo y los familiares saben dónde están enterrados, pero no pueden ir ellos a hacer este proceso porque han sido parte del conflicto armado. Entonces tiene que haber un intermediario y este intermediario es la fiscalía y la fiscalía pues tiene como su tiempo para poder desplazarse, sus permisos, para que no haya ningún otro tipo de conflicto y ahora sí puedan entregarle el cuerpo. Gracias. Ahí está. Tengo una Hola. Bueno, esta fue la aplicación que usé les estaba comentando, para poder entrenar los métodos de aprendizaje de máquina supervisado de tipo regresión, porque hicimos mediciones. Y acá ya vemos cómo es la aplicación. Esta aplicación nos entrega el error medio cuadrado, nos entrega gráficas, nos entrega mucha información que podemos nosotros usar y analizar de alguna manera para poder extraer ciertas conclusiones importantes, como les voy a mostrar más adelante. Bueno, en este caso lo que hicimos fue comparar la edad biológica, como les había comentado, que es la edad que tiene el cuerpo, contra la edad cronológica, usando el método de Lamendin. El método de Lamendin nos entrega este resultado de edad biológica y esta era la edad real de cada uno de los sujetos de la muestra. Entonces podemos ver que hay una gran diferencia entre la edad que estima el método clásico con respecto a la edad real de los sujetos. Esta pertenece al instrumento pie de rey y la siguiente es del macroscopio de comparación. Te voy a cargar de nuevo. Hace como 3 años. Enfermedad metabólica de 15 años. ¿Cómo? Te ponen en una máquina, si tiene como unos
del macroscopio. La del macroscopio de comparación y la del macroscopio de comparación en total fueron 48 sujetos. Y aquí ya estimamos como tal la raíz del error medio cuadrático mediante el método de la Mendin para el pie de Rey y para el macroscopio de comparación. Ahora lo que vamos a ver es cómo funcionaron las técnicas de aprendizaje de máquina para estimar o para disminuir este error, ¿no? Entonces podemos observar que en este caso la de Gaussian Process Regression fue la que mejor estimación de la edad o menor error medio cuadrático, del medio de la raíz cuadrada, tuvo. Este es para el pie de Rey. Y la siguiente es para el macroscopio de comparación. Entonces, pues el método de la Mendin tiene un error en la muestra francesa de 10 años, pero cuando lo traemos a una muestra latinoamericana, el error es más o menos del 15,52%. Y en comparación con el pie de Rey y el macroscopio de comparación, pues el pie de Rey es el instrumento más adecuado para usar durante sus mediciones, a pesar de que no es un instrumento digital, es un instrumento analógico que, a pesar de que depende, es subjetivo porque depende del observador. El observador es el encargado de realizar la medición. De alguna manera nosotros tratamos que no estuviera sesgado. Lo que hacíamos era medir 3 veces la misma muestra y no comentar cuál había sido la medición de cada una, y al final cotejábamos los datos y a cada una nos daba valores un poquito diferentes de alguna manera. Además de eso, también se concluye que fue posible ampliar el rango de medición de la edad. Nosotros usamos personas desde los 19 años hasta los 81 y el método original, es desde los 25 a los 60 años. Esta técnica, la Mendin, es muy bien vista por los odontólogos a nivel internacional, pero no se hizo en ese momento, no se tenían estudios realizados en muestras colombianas, y lo que me comentaban las doctoras era que ellas querían implementar este método porque era un método de medición directa y no era un método de observación. Entonces ya ellas sentían que era un resultado un poco más fiable de alguna manera porque no dependía de la experiencia del observador, sino que dependía de una medición. Y para esto debían tener como el visto bueno ante Estados Unidos para que se pudiera implementar este método de medición, pero hace falta realizar muchos estudios. Bueno, además de eso también se concluye que la mejor técnica de aprendizaje de máquina de regresión fue la de procesos gaussianos, que nos dio un estimado de 3.37 años. Esto quiere decir que si nosotros vemos la edad cronológica del individuo, si usamos esta técnica, nos va a entregar un valor de más o menos 3 años, 3.37 años de la edad real. Entonces se disminuye del 15,57% que nos daba el método de la Mendin a 3,37 años usando técnicas de aprendizaje de máquina para calcular la edad biológica de muerte en adultos mayores de 18 años. Y pues se considera esta técnica como una herramienta alternativa para brindar soporte científico a la estimación biológica de adultos, y además de eso para proporcionar justicia donde las técnicas tradicionales entregan un marcado error. Este es el artículo que se construyó con esta investigación. Aquí pueden encontrar más información detallada de cuál
cómo fue la subdivisión de las características. En principio eran 5 características, luego se decide que las 3 principales son las medidas directas y no las indirectas, que fueron calculadas por la ecuación, y se describe un poco también acerca de más técnicas o métricas para evaluar este proyecto. Y pues, en términos de justicia, paz y verdad, se propone el uso de las técnicas de aprendizaje de máquina, supervisado como una herramienta que puede apoyar con elementos de verdad en un proceso de identificación y restitución de derechos. Muchas gracias. También quiero agradecer a las peritas odontólogas María del Pilar y Yadira, que fueron quienes me orientaron durante el proceso, y a la perita odontóloga Luz Dari, que fue quien me dio la muestra para poder realizar este estudio. Y también pues a todos por estar aquí presentes, por escucharme, y quedo atento también para sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, soy diseñador y criminalista y bueno, me pareció interesante lo que fue tu propuesta, pero también en ese caso se podría complementar a lo mejor con el estudio de la antropología, la edad de la persona, con la propuesta que estás comentando en esa parte. Sí, exactamente. De hecho, como en este grupo que estaba yo, principalmente éramos las odontólogas, pero también tenían colegas antropólogos. Y pues ya a la hora de la labor, ellos son los encargados de hacer las exhumaciones, de ir al campo, de traer todos los sujetos, de identificar cada una de las partes que se encontraron. Además de eso, pues usando los restos óseos, se puede también identificar el sexo, la edad, si pertenecía a un niño o a una persona adulta. Entonces, claro, es muy importante el trabajo mancomunado de todos los peritos para poder hacer esta identificación. Bueno, otra pregunta. ¿Qué tan viable sea que tu proyecto o esta visión que tú tienes sea empleada más que nada en el ámbito de las fiscalías? Ya que por lo regular, al emplear lo que es un nuevo proyecto, una nueva visión o relacionado hacia eso, tiene a pasar lo que es bastante tiempo para que este sea aprobada a lo mejor por la fiscalía en esta situación. Porque anteriormente yo tenía lo que era un proyecto que ¿cómo se llama? Que se generara lo que es el ADN de las personas a lo mejor que trabajaban en fiscalías y luego eran desaparecidas, se registraran para que ya a la hora de que se encontraran los cuerpos a lo mejor fuera un poco más fácil de reconocer. Pero me comentaron que como todavía no estaba lo que era muy viable esa situación, que apenas estaba implementando en lo que era en unos países, era muy tardado que este proyecto se llevara a cabo en lo que era a lo mejor en México. En esta situación, ¿qué más o menos qué tiempo crees que podría pasar para que se pudiera emplear ahora sí en Latinoamérica? Pues mira, la verdad, un proyecto necesita muchísimo tiempo, más porque este tipo de proyectos tienen que ser primero bien aceptados por ejemplo, la Fiscalía. Además de eso, la muestra es una muestra muy pequeña y este tipo de proyectos deben ser alimentados por muestras gigantes de alguna manera. Y es muy difícil porque no todo el mundo está abierto a apoyarte en este tipo de proyectos. Por ejemplo, en mi caso, yo quería continuar con este proyecto acá en México y hablé con diferentes investigadores, pero ninguno quiso como hacer parte de él
porque de alguna manera sienten que se sienten en peligro, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues, depende mucho de la apertura, depende mucho de la cantidad de muestras que tengas, del dinero, del presupuesto. Entonces, yo creo que uno se puede tardar muchísimo tiempo en lograr, de alguna manera, que sí sea aceptado por una entidad como es la Fiscalía, porque sí tienen como que muchos requisitos para poder aceptar así como alguna propuesta nueva de alguna manera, ¿no? Entonces sí hay que seguir como, pues si se puede, alimentándolo, pero pues sí es complicado un poco, sí tarda mucho. Gracias. Sí, doctora. ¿Qué otra cosa se puede saber con los dientes, aparte de la edad? Pues con los dientes se puede saber absolutamente todo del sujeto porque almacena material genético. Entonces, pues podemos extraer en realidad toda la información de esta persona que identificamos. Lo único que tenemos que tener es con quién comparar este material genético. Si tenemos algún familiar, entonces ya podemos ver si esta persona, pues si era su familiar o no, sabiendo o analizando el material genético que está guardado dentro de los dientes. Pero ¿cuál sería entonces la ventaja de, por ejemplo, tus mediciones? ¿Es más barato, es más rápido? Por ejemplo, la ventaja de las mediciones es que a pesar de que se puede ver, identificar a la persona con el material genético almacenado dentro del diente, es que en ese caso ellos en la Fiscalía también le pedían el análisis de la carta dental y por medio del análisis de la carta dental pueden saber si era una persona femenina, masculina, deben estimar la edad, deben saber si sí pertenecía ese diente al cuerpo que encontraron o no, o sea, si sí hace parte del sujeto. Y este método lo que aporta es a la parte del cálculo de la persona. Entonces lo que hace es que, además de eso, bueno, el análisis genético también tarda un poco. Entonces me contaban las doctoras que mandaban muestras a ser analizadas, duraban unas semanas y ellas acá estaban realizando como el cotejo de las características morfológicas de los dientes mientras le regresaban la información genética del sujeto. Entonces, si usamos el método, podríamos calcular esta edad de una medición directa y pues sería un poco menos subjetivo porque no depende de la experiencia del perito y pues sí nos daría o les daría a ellos en calidad de tiempo alguna respuesta más certera y más rápida. Entonces aportaría esta parte de la edad. Sí. Muchas gracias. Con gusto. Mencionabas que había diferencias morfológicas en los dientes de Europa versus los de Colombia en este caso. Sí. ¿Cuáles son y por qué se van? Sí. De hecho, nuestra dentadura adquiere como su propia huella dactilar, dependiendo de la alimentación, dependiendo de la zona geográfica donde estemos ubicados, dependiendo de nuestra raza, dependiendo del sexo, femenino o masculino, y pues esta sería como la... ¿Sí te respondo su pregunta? ¿Sí? Esta sería como la caracterización de cada uno de los dientes. De hecho, en Colombia, en esta muestra encontramos que había un individuo que pertenecía a las etnias indígenas porque sus dientes tenían una característica particular, que eran más pequeñitos que otros. O sea, las odontólogas me comentaban que eso se conocía como enanismo, o sea, como, bueno, se me escapa la palabra, pero hacía parte de este tipo de estaturas que pertenecían a personas más pequeñas. Entonces, dependiendo de la etnia,
también se va a ver reflejada esto en sus dientes, sus características. Entonces, claro, allá pues son muy diferentes a nosotros de alguna manera, tienen una alimentación también un poco diferente, además de eso su ubicación geográfica es diferente, entonces de pronto por eso se presenta como esta diferencia entre el cálculo de error tan alto comparada con la muestra que tenemos acá. Sí. Gracias. Sí. Disculpa, ¿por qué solamente ocupas los dientes de una sola raíz? Porque en ese caso el método fue diseñado para dientes monorradiculares. O sea, no podemos estimar la altura de la transparencia radicular de un molar o un premolar, porque en ese caso tienen para el premolar tiene 2 raíces y para el molar tiene 3 raíces. Entonces, lo que no podemos observar, por ejemplo, en ese caso, de dientes que tienen más de una raíz, es su transparencia radicular. Y no les mencioné, pero la transparencia radicular es la característica correlacionada con respecto a la edad. Entonces se relacionan entre más transparente es el diente o mayor altura de la transparencia radicular tiene, mayor edad va a tener el sujeto de estudio. Entonces es una de las características principales. Sí, con gusto. ¿Sí? ¿Por qué es importante para la odontología forense conocer la edad biológica? Porque de alguna manera ellos tienen que cotejar que en realidad sí es el individuo que está suponiendo que están identificando, ¿no? Entonces la edad biológica lo que les permite a ellos es tener una cercanía de esta edad cronológica de alguna manera en el tiempo que se tiene. Entonces cuando la persona fallece, se calcula más o menos un rango de edades que puede tener esa persona. En el caso de un fallecimiento que no se conoce la identidad de la persona, ¿no? Entonces, por esa razón es importante la edad biológica, porque estamos calculando la edad a partir de una parte biológica de nuestro cuerpo y no de la identificación cronológica que se tiene cuando ya se identifica de alguna manera el individuo. ¿Y por qué una persona puede tener una edad cronológica de 19 años y una edad biológica de 58? O sea, hay como que hay mucho margen de error ahí, ¿no? Exactamente, porque el método, te digo, fue hecho con muestras de origen francés, el método original de la Mendil. Y nosotros usamos este método en una muestra de origen colombiano. Entonces, ahí entran las características morfológicas de la muestra. Y debido a esas características morfológicas va a cambiar o vamos a tener un mayor o un menor error con respecto al método original y la muestra original que se utilizó. Entonces su método como que redujo ese error. Sí, usando técnicas de aprendizaje de máquina se puede lograr disminuir este rango de error que se obtuvo al principio de 15.50 y algo a 3. Algo. Le doy la palabra al señor y ya te la doy a ti, por favor. Sí. Hola. Bueno. La verdad me gusta mucho tu presentación, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo soy estudiante en licenciatura en física aplicada. Sí. Y me gustaría preguntar, ¿por qué de todos los tipos de inteligencia artificial utilizaste la regresión lineal? Ok, porque, bueno, este trabajo fue realizado en el 2018. En ese entonces usábamos técnicas de aprendizaje de máquina y es de tipo de regresión lineal. Ok, porque no puede ser categórica si a eso te refieres. Porque la categórica te clasifica categorías y en este caso son valores numéricos contra valores numéricos. Por esa razón. Entonces lo escogiste principalmente por los resultados en la magnitud, ¿no? Ajá. Ok, entonces significa que la fórmula o el método que estaban utilizando para pues, definir la edad ¿era biológica o biológica? Biológica.
la fórmula que utilizaron para la fórmula biológica de edad, utilizando el diente, significa que entonces de alguna manera está mal, porque no se adapta a... Ajá, exactamente. No se adapta porque fue hecha con muestras de origen francés. Entonces habría que hacer un ajuste dentro de la ecuación para poder ajustarla a la muestra que nosotros tenemos. Entonces, utilizando como ese enfoque, a lo mejor pudiera ser mejor un enfoque en cambiar o en utilizar un modelo matemático. Exactamente. Para definir la edad, por ejemplo, de una muestra más grande de muestras latinoamericanas. Exactamente. De hecho, hay muchos trabajos, no puse bibliografía porque pues es menos a la situación, pero sí, hay muchos trabajos que se enfocaban en esa parte de definir un modelo matemático que se adaptara mejor a muestras de origen latinoamericano. Entonces, en eso radica, digamos, la ventaja de la inteligencia artificial que utiliza esta regresión lineal. Sí. Ok. Por ejemplo, entonces sería alocado utilizar, digamos, otro tipo de inteligencias artificiales que se enfocan, por ejemplo, en visualización, en imágenes, utilizando, digamos, métodos de redes convolucionales o autoencoders. Pues esa idea alocada la tienes tú, la tengo yo y quién sabe cuántos más, pero pues la gente no se anima a trabajar en ello, no sé por qué. Pero sí, o sea, yo también, de hecho tengo la base de datos de las imágenes de los dientes del macroscopio de comparación. Y, o sea, me hubiera gustado poder, o me gustaría poder usarlas de alguna manera para... Aquí se ven. Estas imágenes yo las tengo aún. Y no sé si se puede aplicar algún tipo de procesamiento de imágenes combinado con redes neuronales para extraer esta información ya de una manera automática o para que aprendan, no sé, pero pues queda ahí la incógnita. Bueno, ya una última pregunta. Por ejemplo, si cualquiera en el mundo quisiera utilizar imágenes, no existe una base de datos en la que se puedan ocupar estas cosas, ¿no? Pues son datos sensibles, sí, la verdad. Y no les mostré, también se me olvidó poner, y de hecho para trabajar en este proyecto tuvimos que solicitar un visto bueno, un certificado ante el Comité de Ética de la universidad, y además de eso con el apoyo de la Fiscalía y todo, entonces es complicado de alguna manera. No son datos que pueden de alguna forma, yo creo, estar al acceso libre de las personas. Es más como si tienes el contacto de la persona, te comunicas con ellos, porque así lo hacen como en el medio. Si tú tienes información, si tienes datos y tienes el contacto de la persona, del conocido perito, ese te pone en contacto con otro que esté interesado y ya pues se envía la información, pero pues es información un poco sensible. Ok, entonces estamos limitados en ese sentido. Un poco, sí. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Sí. Ya abordaron varias de mis dudas, pero lo que entiendo es disminuir el error entre la edad real y la edad biológica con este procedimiento para tener certeza de que el individuo tiene los años que dice sus documentos. En ese contexto, pues, ¿por qué estimar la edad biológica? Bueno, ya nos respondiste un poquito. Yo creo que es más fácil arreglar la fórmula antes de metérsela a la inteligencia artificial con datos de los americanos o la población que quieras, y ya eso va a disminuir el error antes de la máquina. Y luego se puede entrenar, yo creo, este tipo de modelos y implementar otras inteligencias más adecuadas, pero con datos ahora de perros, por ejemplo, que son libres, ¿no? Ah, perfecto, sí. Y ya después pasarlo a los humanos. Ya después a lo mejor las fiscalías lo aceptarán o no, ya ese es otro paso. Ya nada, abordaron mis temas.
Perdón. Bueno, quiero agregar una... Sí. Bueno, en este caso, por ejemplo, en periodontosis, transparencia radicular, todos los órganos dentarios tenían las mismas características, porque pues por ejemplo hay raíces cortas o enfermedades de las encías y demás características. ¿Qué características tenían? Y en dado caso de que, por ejemplo, hay personas que a lo mejor tienen ausencia de alguna pieza o órgano dentario, y entonces pues se puede hacer la identificación humana a través de otro órgano dentario, ¿no? Sí. Ese no entraría en tu proyecto. Por ejemplo, lo que era motivo de exclusión para nuestro proyecto era que no tuviera enfermedades periodontales, creo que se dice así, que su raíz estuviera completa y que el diente estuviera sano, que no tuviera caries. Entonces sí tuvimos esta parte de exclusión de alguna manera, y pues la muestra fue un poco limpia porque la odontóloga que nos la facilitó también hace parte de la fiscalía, pero de otra sección, y además de eso es pues maestra o doctora de universidad en Bogotá. Entonces ella pues trató de mandarnos las piezas dentales que estuvieran en mejor estado, y a pesar de eso fueron 50 y de las 50 solo pudimos usar 48, porque hubo una que llegó, o no sé si ya estaba con la raíz partida, y la otra pues no se veía a la altura de la translucidez radicular. Entonces sí tuvimos pues ese cuidado de que todas las piezas estuvieran en el mismo buen estado para poder realizar las mediciones correctas. Gracias. ¿Con gusto? Sí. ¿Sí? ¿Disolución al diente también se puede haber estado a la mandíbula para la profundidad? Es que, por ejemplo, lo que hacemos era mirar como tal la unidad del diente, no como tal otras partes óseas. Entonces, lo que hacíamos era mirar los incisivos, que son los laterales, ¿cómo es que era? Centrales, laterales y los caninos, que principalmente son los que están en la parte del frente. Entonces, esa era nuestro único objeto de estudio. Ya lo demás, pues, hace parte de otro tipo de peritos, como antropólogos, y pues principalmente el método se enfocaba en este tipo de dientes también. Gracias. Oye, yo soy biólogo, entonces estoy medio tonto en todo esto. Pero no me queda claro por qué tener una mejor estimación de la edad biológica de la persona contribuye a la restauración de la justicia y la paz. Porque son requisitos como tal, o sea, para que te entreguen a ti una persona con plena identificación, tiene que pasar por un riguroso análisis y estudios, y además de esos resultados. Entonces, a la ligera no pueden decirte si era tal persona sin haber verificado biológicamente la edad, sin haber verificado su material genético, sin haber verificado muchas cosas. O sea, tienen una lista súper larga. Además de eso, no solamente se hace por medio de mediciones, sino también de análisis de las características físicas como tal, del estado del diente, de sus características dentromolares. Entonces hace parte, o sea, es como un requisito. Por decir, si tú no me tienes la pregunta 5 del examen, entonces ya no es válido para mí. Así es como lo evalúan allá. Entonces son parte del requisito para poder dar esta identificación de alguna manera veraz a los familiares que van a recibir a su individuo pues fallecido. Y además de eso, en estos casos siempre son personas que han desaparecido, que las han enterrado en fosas comunes,
que han estado durante mucho tiempo enterradas y que sus restos a veces son muy pocos, o sea, no se encuentra todo el cuerpo o sus restos óseos completos, sino una parte de ellos. Entonces, con lo poco que ellos encuentran, tiene que ver en qué condiciones se encuentran, qué requisitos sí se pueden evaluar, qué requisitos no se pueden evaluar, y si se pueden evaluar muchos requisitos adicionales para poder ser veraz en la información que se está dando, pues de alguna manera es mucho mejor, ¿no? Porque hay una garantía mayor. Por esa razón. Entonces, ¿de qué manera como tener estimaciones de la edad biológica con menos error te ayuda a identificar un cuerpo? Porque la edad hace parte de la identificación. Como disminuir la edad biológica O sea, de la edad. Perdón, sí. a lo mejor en ese aspecto, a lo que él se quiere detener, ¿cómo va a ayudar en la estimación de la edad en esta situación? A lo mejor es que hace parte de un problema global. Es un pedacito. La persona a lo mejor desapareció a lo mejor a los 18, 19 años, pero han pasado, supongamos, 20, 30 años en esa situación, pero no se sabe si la persona ya falleció o prácticamente sigue con vida. A lo mejor en este aspecto, como les comentaba... Por eso se dice que es la estimación de la edad de muerte. Perdón que te interrumpa. Bueno, la cuestión es que estos cuerpos que se encuentran no se encuentran al otro día que fallece la persona, se encuentran pasando 10, 15 años, 20 años, 30 años, y además de eso hay que sumarle un proceso que tiene que hacer la fiscalía para poder ingresar al campo donde se encuentre esa persona, porque por lo general son personas que han sido parte del conflicto armado. Entonces no es de fácil acceso al lugar. Los familiares saben dónde está el cuerpo de su familiar, pero ellos no pueden ir allá a desenterrarlo porque pueden hacer parte de este conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa un largo tiempo en el momento en que muere la persona, que es la edad biológica. Cronológica. Biológica. Porque muere en ese momento. Es que la confusión la tienen entre la edad cronológica y la edad biológica. La cronológica es la que tienes cuando naces. ¿No? Exactamente. Y la biológica es la que adquiere tu cuerpo con respecto al tiempo, con respecto a la característica física. ¿Ya? Entonces, si muere tu cuerpo, vas a morir con unas características físicas y vas a tener la edad de esas características al momento de fallecer. Así te encuentres, la edad biológica. Así te encuentren 20 años después. Ah, ya te entendí. Ya. Perfecto. Gracias. Bueno, con gusto. Sí. En la cuestión de costos, para las familias que quisieran hacer identificación, ¿sería mucho más económico? No es con costo. No es con costo, por eso es un proceso un poco tardado. Porque la cuestión es que, por ejemplo, el proceso que se lleva ya es el siguiente. Al familiar que le desaparece la persona, acude a la fiscalía por ayuda y pues hay que seguir cierto protocolo. Entonces no hay ningún costo, es el trabajo de la fiscalía y ellos tienen que dirigirse según sus protocolos y el tiempo. Y ya cuando ellos cumplen todo su protocolo es que entregan el cuerpo de la persona. Hubo un caso que me comentaron las doctoras y era el de un joven. Ellos vivían cerca de un lugar un poco complicado con respecto al conflicto armado. El papá del chico se dio cuenta cuándo mataron a su hijo, dónde lo enterraron, o sea, absolutamente todo. Pero él no podía acudir al lugar a desenterrarlo porque iba a desencadenar algo peor para su familia. Entonces, ¿cuál es el protocolo que sigues? Acudes a la fiscalía, das la información, así tú sepas del paradero de dónde está tu familiar. Tú no puedes, o sea, prácticamente le toca quedarse con las manos cruzadas y esperar a que puedan
hacer todo el proceso, a pesar de que ellos sabían que era su hijo y era el único cuerpo que encontraron en ese lugar. Tenían que llevarse a cabo todo lo de identificación por genética, identificación por cada uno de los peritos, por los antropólogos, por los odontólogos, por todo. Y ahora sí, cumpliendo cada uno de los protocolos y con el visto bueno, pues ahora sí ya le entregan el cuerpo. Entonces es todo un proceso, pero no tiene ningún costo. Con gusto. ¿Sí? Tengo una pregunta ahí muy, también, tal vez igual muy tonta, pero tampoco. No, tranquila. Ninguna pregunta es tonta, todos son muy tú decías que los dientes son resistentes a fuego, humedad y varias cosas, ¿no? Entonces, aquí en México, como seguramente igual en Colombia, hay muchos problemas por los cárteles. Y por ejemplo, hace como 9 años que hubo un suceso que mataron a muchos estudiantes, que no se sabe dónde están y todo eso, y que al final supuestamente sí saben dónde están, pero que ya fueron y ya no hay nada. Eso entonces no es cierto. Sí debería haber restos. Pues si yo te dijera que iba a trabajar con ese proyecto, pero al final no funcionó. Bueno, en ese caso, creo que están debajo del agua, ¿no? Como en una laguna o algo así. No, en un basurero. Pues es que o sea, lo primero que dijeron fue un basurero. ¿Sí? Como quemado y eso, ¿no? Hasta vinieron Argentina. Hay un documental en HBO que explica muy bien justamente todo lo que pasó de los colectivos de Argentina. No, sí, pero dicen que no hay restos. Entonces sí debería haber, ¿no? Porque trajeron justamente un comité de Argentina. externos de peritos argentinos que fueron los que dijeron que ahí no estaban, porque justamente no hallaron el diente. Sí. Bueno, yo iba a trabajar con un proyecto, no sé si era ese, creo que no, que era la identificación submarina usando drones por medio de imágenes. Entonces, pues, quién sabe, no sé si todavía estén donde estén, si sí sea realmente el lugar donde... O sea, pero mi pregunta es, si ahí estuviesen ellos, este grupo que mataron, sí debería haber los restos. Ah, sí, claro. Los dientes. Sí. Por lo menos los dientes. Ajá, exactamente. Pero sí se deshace, ¿no? Bueno, cuando cremas a tu difunto, pues ya porque ya ahí ya está expuesto a altas temperaturas. O sea, ahí sí ya... Sí, no es un incendio normal. Exactamente. Sí. Sí, pues, o sea, en el caso de que dices que este es un dato para más información que tienes, para dar con el paradero a lo mejor de una persona que se desapareció y es posible que sea esa persona, ¿no? Pero, bueno, estaba pensando si con el tiempo esta transparencia que dices no se va afectada o tiene que pasar muchos años para que... No, porque es un proceso biológico. O sea, mientras el diente o la persona está viva, va ocurriendo este proceso de translucidez en la raíz. Porque cuando vimos el diente que no pudimos medir, uno de los dientes que descartamos era que no tenía altura de la translucidez radicular. Entonces dijimos, pues no tiene altura de la translucidez radicular, no podemos medir y calcular la edad, porque para calcular la edad por el método clásico de la Mendel se debe usar las 3 medidas. Entonces, justamente ese diente pertenecía al sujeto que tenía 19 años. Su translucidez radicular todavía no se había desarrollado. Entonces, esta característica está muy correlacionada tiene una alta correlación con la edad de la persona. Para no ser afectada por el tiempo. No, no se ve afectada por el tiempo en el que esté. O sea, a partir de que ya uno muere, ese proceso biológico ya se detiene. Ajá. Sí. Oye, y además más allá del método de la Mendel, ¿qué otros, existe algún otro método que utilice parámetros diferentes para estimar la edad biológica, como por ejemplo métodos químicos o moleculares, tipo, no sé, el desgaste del esmalte? Exactamente. ¿Sí? O sea, sí existen otros métodos que usan diferentes características, como tú dices,
otro tipo de exámenes, de características de desgaste en los molares, para identificar tanto la edad, el sexo de la persona, o sea, todo. Pero pues nosotras quisimos enfocarnos de alguna manera en este método porque era un método como de alguna manera fácil, asequible, rápido, sí, un poco fácil de implementar, y pues para saber cómo se comportaba en esta muestra. ¿Y no crees que, por ejemplo, la combinación de dos métodos, ya que existe poco acceso a las piezas dentales porque son información delicada, pueda mejorar algún entrenamiento de otro modelo para que tengan más certeza en la estimación de la edad biológica? Pero dices tú la combinación de dos métodos. Por ejemplo, de las piezas que ya tienes, no sé, alguna medición geométrica de la forma de arriba. Ah, claro que sí. O que agarre que si ya tienen los dientes te den permiso de sacarles una muestrita y ver ahí. Sí, para meter otra variable. Exactamente. De hecho, este método no lo usan en la fiscalía. O sea, ellos usan más el método de análisis de la muestra dental por observación. Entonces ven qué tipo de información pueden extraer, por ejemplo, cuánto desgaste tenía, qué dientes tenía desgastados, si tenía caries, si no tenía, cómo estaba su diente, si tenía alguna enfermedad de periodontosis. Cualquier tipo de característica de observación era la que iban llenando como tal en su carta dental. Y pues sí sería un gran aporte tener más características de cómo se ve físicamente o químicamente la información del diente, además de estas mediciones. Entonces sí sería muy bueno poder tener más. Y más aún que en información de latinoamericanos casi no hay. Exacto. No, ya sé que participé, ¿verdad? Es que salió al tema que, por ejemplo, entonces, si las personas que están investigando el diente están observando las características físicas que tiene, o las propiedades que tiene el diente, entonces sí cabe o vale la pena poner en cuenta algunas inteligencias que tengan como principal motivo un clasificador, ¿no? ¿No? Sí. Bueno, comentabas que tu estudio se basaba en personas que eran de edad de 19 años, sí, por cuestión de la translucidez de la raíz. No sé si a lo mejor podrían como considerar que lo hicieran como de una edad más adelante para que el campo de estudio fuera como más amplio y pudieran tener mejores resultados, y de esta manera pues no sé cómo integrarlo, como tú nos comentabas, que necesitabas como una muestra de medición más amplia para que fuera un resultado más exacto. Entonces, bueno, en cuestión de la edad, porque por ejemplo del diente del paciente que era de 19 años, algunos dientes a esa edad todavía no se ha formado su raíz por manera completa. Entonces quizás podría ser mejor que su campo de estudio fuera de una edad más avanzada para tener un mayor campo de trabajo. Sí, justamente eso te iba a comentar, que no se puede trabajar con personas menores de cierta edad porque todavía su raíz no ha erupcionado completamente. Entonces, por esa razón, debe ser o se estima la edad de muerte para adultos mayores de cierto rango de edad. En este caso nosotros usamos de 19 porque estaba incluido dentro de la muestra que nos mandó la doctora, pero pues pudimos observar esta parte de la translucidez radicular, que fue muy importante porque además de eso nos dio un aporte a nuestras conclusiones de la correlación de cuál característica era más importante de estas mediciones que teníamos. Y de hecho, pues la translucidez es la característica más importante que se debe observar en los dientes y está correlacionada directamente con la edad biológica. Gracias. Sí, doctor. Oye, ¿y los dientes que te quitan así? En esta pieza ya no les sirve, te le quita el dentista, ¿eso no te servirían aunque sea para entrenar? Sí, me servirían, pero muy poca gente se quiere quitar un diente de parte de
Voluntarios. Bueno, Bueno, y para los niños, ¿qué métodos se usan? Ese ya es otro caso de estudio. No lo abarqué mucho porque la verdad pues no era mi tema y es muy, o sea, sí es muy amplio esta parte. Sí estuve como informándome generalmente, pero más enfocada en el caso de estudio como tal, porque ya los niños tienen diferentes características, pues mudan sus dientes también, entonces depende de qué etapa esté el niño, cuántos años tiene, si ya lo mudó, sus dientes o no, entonces también depende mucho de eso. ¿Cómo está? Bueno, justamente eso iba relacionado a mi pregunta porque cuando son niños pues no se sabe que los dientes de leche también tienen raíces, entonces también se podría aplicar el mismo método. Habría que estudiarlo y ver si sí se puede o si no se puede y ya ahora sí. Pero no puedes tener la medición de la altura de la radícula. La transociedad se refiere. Y es que mi pregunta era porque luego cuando eres adulto sigues teniendo los dientes de leche, que esos sí o sí te los quitan. Wow, bueno, no Sí. sé. No, y Pasa. No sabía decirte en ese caso. Bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos, fueron muy participativos. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a la maestra Joana su charla tan interesante y pues esta labor importante, ¿no? Y como decía, es un tema bien sensible. O sea, nosotros acá tenemos muchas dudas, pero tú que has pasado un tiempo en México sabes que es un tema bien delicado también para nosotros, ¿no? Que hay todavía muchos restos que no son identificados y que pues esfuerzos como este contribuyen, ¿no? A acercarnos un poquito a la identificación de nuestros desaparecidos. Entonces te hacemos entrega, muchas gracias. Es la cerveza de esta edición especial. Y tenemos a la venta, por si alguien gusta, es de calabaza, pues estamos todavía de muertos. Y cuesta 50 pesos. Ah, y el otro aviso era que si se dejan tomar una foto de aquí para allá, ya se les tomé como 3, pero les van a tomar otra foto. Muchísimas gracias, Dani.